¿Qué tal, Marta? Pues efectivamente, hay mucho que analizar y, entre otras muchas cosas, vamos ahora a hacer un resumen de lo que ha ocurrido con Joe Biden, pero que sepan que está también hablando Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, diciendo que efectivamente lo de la salida de los tratados de la ONU sobre el New START, ese START 2, ese tratado sobre el tipo de armamento que se tiene y hasta qué punto el armamento nuclear que tienen distintos países influye en una balanza, el acuerdo al que se había llegado entre lo que se podía tener y no, que esa salida que ha anunciado Putin, que bueno, que se puede revertir, pero que habría que llegar a ciertos acuerdos, que lo que le preocupa a Rusia, es curioso, pero Rusia está siendo mucho menos beligerante que Estados Unidos, e incluso el discurso, dentro de que, en general, todo lo que se está diciendo en el día de hoy no sirve para calmar las aguas en absoluto. Pero si esto se puede revertir y si efectivamente están en ese orden de negociar en el apartado ruso, ¿dónde está Estados Unidos? Pues habrá que verlo. Ministro de Exteriores ruso hablando de eso y también de que su preocupación con las armas nucleares es que todo el mundo tenga las mismas, que lo que no tiene ningún sentido es que se permitan unas dentro de lo que son Estados Unidos y sus aliados y entonces a los que no son sus aliados, a esos no. Que se exige una especie de igualdad, ¿no? De equidad al menos en lo que se puede tener y no, y que habría que verlo, que por eso se salen de ese tratado, pero que la vuelta pues es negociable y que todo es evaluable. En eso está Rusia y Estados Unidos está en arengar a unos polacos, a un país que se ha volcado con Ucrania, que ha estado durante prácticamente todo este tiempo desde el inicio de la guerra especialmente involucrado en la ayuda al gobierno de Volodymyr Zelensky. Joe Biden, presidente estadounidense, se lo agradece a los polacos y, como venía comentando nuestra compañera Marta, dice que los hijos de los polacos y de los ucranianos son también los suyos. Referencia a ese discurso que Zelensky dio en diciembre en Estados Unidos diciendo que qué pasaría, ¿no?, si los hijos de los estadounidenses y los hijos de cada uno, que es lo que pedía que pensaran, estuvieran en la situación en la que estaban los hijos de los ucranianos. Bueno, pues Biden hace suyos los hijos de los polacos, de los ucranianos, de todo el que está involucrado ahora mismo en este conflicto militar contra Rusia. Desde Rusia aseguran, lo hemos visto desde esta mañana, con, entre otras muchas cosas, un Vladimir Putin calmado en los gestos y no tanto en las palabras, porque es verdad que ha acusado a Estados Unidos de ser quien violenta la zona, a Estados Unidos de ser quien instiga a los socios europeos, a Estados Unidos y a Occidente en líneas generales de ser quien está alimentando ese fuego de la guerra. No a ellos, que bueno, pues fueron a ayudar, dice. De hecho, hay un momento que el propio Putin se ha referido a los comandos Edelweiss, una serie de comandos vinculados al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y que dice que operaban dentro de Ucrania. Bueno, cada uno con esa versión suya. Desde luego, Joe Biden con una escena que recordaba la de cualquier concierto de alguna estrella del rock o del pop internacional, puesto en pie, sin leer, por fin, además, y con polacos y ucranianos agitando banderas de Polonia, de Ucrania y de Estados Unidos ante el presidente norteamericano. Bueno, pues con todo esto que está ocurriendo, lo que estamos viendo es, bueno, una puesta en escena que tiene mucho que ver con seguir alimentando ese conflicto. Ha dicho Joe Biden, Rusia no va a ganar en ningún momento, tiene que darse cuenta, y además quienes están defendiendo la democracia son los aliados de Zelensky, que no hay más que ver quiénes son, dice, los aliados con los que cuenta Ucrania. Curioso, muy curiosa con los que cuenta Rusia, perdonen, muy curiosa esa afirmación en contra de Putin y, bueno, dejando entrever, no se sabe si con o sin malicia, si es que China está o no está del lado ruso, porque China ya saben que lo que está en teoría, y así lo vienen manifestando en las últimas semanas, y especialmente en esta, es del lado de la paz. Vamos a hacer ahora nosotros un pequeño alto con las declaraciones, pero para ir al análisis. Análisis además para que contamos, ya lo saben, con los mejores expertos. A estas horas, creo que sí, me comenta que tenemos ya al otro lado a Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Pues muy bien también. La verdad es que he sorprendido, no tanto por lo esperado o no de las declaraciones, que yo creo que van en la línea, sino por lo visual de los montajes, tanto de un Vladimir Putin que hoy tenía allí a toda la cúpula y que ha hecho llamar a todos los embajadores, congresistas, además de a su gobierno, y ahora Joe Biden como si fuera una estrella del rock en Varsovia. Yo no sé, ¿cómo estás viviendo estos cruces de declaraciones
con Ucrania en medio. Bueno, entran dentro de la habitual escenografía, digamos, de dos potencias que están midiendo sus fuerzas en una situación de conflicto muy específica en Ucrania y que tratan de mandarse mensajes para, en la medida de lo posible, tratar de contener la escalada hacia una guerra mucho más amplia. Y bueno, no me extraña ninguno de los dos argumentos, tanto el discurso de Putin como el discurso de Biden, diciendo cuáles son las posiciones respectivas. Y especialmente el caso de Biden, que hay que reconocer que efectivamente que la alianza, que estaba ya prácticamente sin un objetivo muy claro, la alianza de la OTAN me refiero, que no tenía muy claro cuáles eran su nueva misión, y resulta que a partir de esta guerra pues ha encontrado una nueva fuerza, una nueva unión y una nueva misión, que en este caso es soportar, digamos, a Ucrania frente a la agresión rusa. Y luego Putin, pues que está jugando también sus bazas para tratar de presionar con esa suspensión que no retirada del Tratado de New START, que en el fondo ya no se estaba aplicando, puesto que desde el año 2020, a raíz del COVID, todo el acuerdo que implicaba visitas respectivas a las armas nucleares respectivas, pues ya no se estaba llevando a cabo. Entonces, pues bueno, es simplemente tratando de enviar mensajes, y específicamente en el caso de Putin, esta suspensión está trasladando un mensaje muy claro, que en última instancia no nos olvidemos que puede recurrir al uso de armas nucleares, y especialmente de armas nucleares tácticas, para tratar de ganar un conflicto que cada vez lo tiene más complicado. Ahora voy con el tema de lo nuclear, y también aprovecho para saludar a Luis, pero Emiliano, ¿hasta qué punto que China se posicione en concreto con la paz, más allá de que se haya manifestado a favor de Rusia, pero que China se posicione a favor de la paz, hasta qué punto le hace daño a Rusia? Yo creo que no es que le haga daño, porque recordemos que hay una alianza entre ambos gobiernos, y por lo tanto, especialmente en el sector energético, del que tiene mucha necesidad China, pero sí que China puede ser el interlocutor clave para tratar de reducir la tensión y, sobre todo, tratar de sentar en la mesa negociadora a ambas partes en el conflicto y en su caso, retomar parte de los acuerdos de Minsk. No olvidemos que ya había unos acuerdos de Minsk donde se establecía algún grado de autonomía a las provincias actualmente bajo dominio ruso, y por lo tanto puede ser una baza negociadora importante que sean los chinos los que fuercen a ambas partes. Habría un peligro diferente, que es que China piense, y esto es una mera hipótesis, un mero escenario, que ayudando a Rusia de forma directa o indirecta también está, digamos, tratando de debilitar la posición de Estados Unidos y de Occidente, y ver también cuál es su posición estratégica en el Pacífico, y especialmente en su objetivo de Taiwán, de eventualmente poder recuperar la soberanía sobre ese territorio que considera suyo. Bueno, efectivamente, o sea, conflictos los hay por donde quiera que los quieras mirar, pero es verdad también que al final posicionarse en la paz, yo no sé si deja como con la certeza, digamos, a Biden y compañía de que no va a haber más allá de superar a Rusia, que no es fácil, no van a encontrar después un segundo aliado, no lo sé. Enseguida tratamos de analizarlo. Permítame que salude a Luis Rodrigo de Castro, de Relaciones Internacionales del CEU, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ahora te oímos, fantástico. Vale, perfecto. Sí, iba a preguntar, y además aprovecho para hacerlo con ambos. Dice Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, que lo que se ha comentado esta mañana de la salida del acuerdo de ese New START no es algo en firme, es decir, que todavía puede negociarse, pero lo que dicen también es que quien ha violado en primer lugar ese acuerdo y la proliferación de armas nucleares ha sido Estados Unidos, no ellos. Que ellos se salen simplemente de un acuerdo en el que consideran que no hay igualdad a la hora de aplicar la norma. Luis Rodrigo, ¿cómo vemos esto? Bueno, yo creo que al final Rusia tiene también que mantener un discurso coherente con la línea que ha ido siguiendo, ¿no? Y es ese papel un poco a la defensiva de nos hemos visto obligados a iniciar una guerra que nosotros no queríamos, estábamos siendo atacados, la supervivencia rusa estaba amenazada, el avance de la OTAN suponía un peligro, una violación de la integridad territorial rusa, en cierto sentido, con lo cual las declaraciones que está haciendo tanto Putin como el ministro Lavrov van un poco encaminadas en ese sentido. Yo creo que aquí hay que tener claro un hecho determinante, que es que quien invade Ucrania es Rusia y que eso es una violación del derecho internacional, por lo tanto,
Lavrov y Putin, bueno, pues tendrán que seguir manteniendo cierta coherencia con el discurso que han venido desarrollando en los últimos meses, pero el hecho determinante es ese y por mucho que quieran disfrazar un poco la realidad, pues eso es el hecho fundamental que es el que da origen al conflicto. ¿Nino START en concreto? ¿Cómo? Digo, sobre ese tratado de armas nucleares, sobre si entra, sale o si empezó Estados Unidos violando ese tratado, ¿qué se puede añadir? Bueno, lo ha dicho Emiliano, ¿no? Es decir, no, Rusia no se sale. Rusia lo que ha dicho, Putin lo que ha dicho esta mañana es que lo congela. Es decir, lo mantiene un poco en pausa, lo deja en stand-by a la espera de ver qué hace, qué no hace, si compensa o no sé los juegos o los equilibrios que tendrán que hacer. Pero lo que ha dicho es que de momento lo va a pausar, no lo va a denunciar ni lo va a dejar sin aplicación. Es decir, con lo cual, de momento nos mantenemos un poco con cautela y un poco a la expectativa de ver qué decisión final adopta Rusia. Como también ha dicho Emiliano, sí que es verdad que desde el año 2020 esa supervisión mutua pues no se estaba aplicando, con lo cual realmente tampoco es que en la práctica cambie mucho más de lo que ya se estaba llevando a cabo, de cómo se estaba materializando este tratado, que ya digo, que no se denuncia, no se extingue, sino que como ha dicho Putin, y parece que es un poco la línea argumentativa que está siguiendo el ministro Lavrov, lo que pasa es que se congela a la espera de ver qué decisión final se adopta. Emiliano, dice Biden que los hijos de los polacos y los ucranianos son sus hijos. Cuando uno ya adquiere este lenguaje, difícil bajarse luego de ningún carro, ¿no? Más allá de las propias condiciones establecidas de que Rusia se tiene que retirar. Sí, en el fondo es un lenguaje muy de ámbito internacional donde hace gala de que Estados Unidos es el actual guardián de la libertad del mundo occidental frente a la amenaza rusa y en su caso también frente a China y que por lo tanto pues para el sistema norteamericano todos son hijos de la democracia y del sistema liberal norteamericano. Entonces, bueno, pues es una argumentación más, pero que lo importante es que remarca el apoyo de Estados Unidos y de los miembros de la OTAN a Ucrania en un intento, yo sigo insistiendo que en el fondo todo esto es retórica, la suspensión del tratado, todo esto estamos entrando en una dinámica de mensajes indirectos para tratar de buscar una salida que no está nada fácil a la hora de sentar a Zelensky y a Putin en una mesa negociadora intentando retomar esos acuerdos de Minsk que sentaron unas bases pero que al final fueron dinamitados por el propio Putin en el año 2014, 2015. Y en esta línea, ¿me permitís? Voy a poneros un trocito de Joe Biden que dice que se enfrentaba, perdón, que la OTAN era algo que Putin buscaba dividir y que sin embargo la han unido, porque quiero comentar con vosotros un asunto. Escuchamos a Joe Biden. Thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united and more unified than ever before. Decía que la OTAN es una roca y que le estaban escuchando más unido que nunca antes. ¿Qué se puede esperar de esto? Porque los republicanos en realidad en el propio Estados Unidos no están por la labor de seguir contribuyendo a la defensa del resto del mundo. Pues como he dicho anteriormente, el papel o la misión que tenía la OTAN estaba en entredicho, incluso no solamente por la administración republicana, sino incluso el propio Emmanuel Macron en su momento dijo que la OTAN estaba por ver cuál era el sentido. Trump alegaba que Estados Unidos no pensaba gastar más dinero en la defensa de los europeos, en tanto en cuanto ninguno había adquirido el compromiso de gastar el 2%, cosa que ya se ha logrado y por lo tanto pues esta invasión de Rusia sobre Ucrania ha dado lugar a que haya redefinido otra vez la función de guardián internacional de la OTAN y sí que está más unida, porque de hecho todos los estados, incluido la propia España, se han comprometido a invertir el 2% en gasto de defensa. Por lo tanto, pues para Estados Unidos es un alivio que los países europeos hayan sensibilizado sobre su propia defensa a través de la OTAN y digamos que esos planteamientos que en su momento planteó la administración Trump están sobre la mesa y ahora más que nunca tiene sentido la OTAN, incluso reforzarla y llevar a cabo una mayor integración, sobre todo en cuanto a lo que puede ser una ciberguerra, que es un aspecto muy importante también. Sí, y sobre todo, eso, Luis. Y sobre todo también aquí hay un factor que no se nos debe olvidar y es que precisamente han pedido la integración dos países tradicionalmente neutrales, es decir, Suecia y Finlandia
están ahora casi al borde. Bueno, Suecia lo tiene un poco más complicado por todo el tema del posible bloqueo de Turquía, ¿no? Pero Suecia y Finlandia siempre habían tenido una posición de pasividad incluso hacia la OTAN, pero que precisamente ahora han visto en la necesidad de integrarse en la Alianza Atlántica una posibilidad, una salvaguarda frente a ese enemigo común que un poco sí que, como lo decía el presidente Biden, en ese sentido ha servido no solo para fortificar la OTAN, sino precisamente para convencer a dos países tradicionalmente neutrales de, entre comillas, las bondades de estar dentro de este club. Bueno, en eso está, desde luego. Sí, perdona, Emiliano. No, si me permitís, es un poco también señalar que la situación de los países de Europa del Este, no es el caso de Finlandia y Suecia, que hay que esperar a ver qué dice el presidente Erdogan en cuanto al veto con relación a Suecia, pero los países de Europa del Este son los que más preocupados están. Las 3 repúblicas bálticas están pidiendo que presencia masiva de tropas estadounidenses, que en el fondo son conscientes de que los únicos que pueden garantizar su defensa ante un posible ataque es Estados Unidos por su capacidad militar. Polonia se ha convertido ahora en el epicentro o en la base y está pidiendo, el presidente Duda ha pedido una mayor presencia norteamericana, ya no solamente en tema de tropas estadounidenses sobre el terreno, sino también todo el tema de misiles y demás que establezcan allí bases específicas y por lo tanto Europa del Este es la más afectada y no olvidemos que hay otra variable en el conflicto de Ucrania que es Transnistria en Moldavia, donde ya ha habido movimientos también interesantes y que hubiera sido otro de los objetivos si Putin hubiera conseguido en primera instancia que Zelensky saliera del gobierno y haber puesto un gobierno títere, pues el siguiente paso hubiera sido desestabilizar Moldavia, que también está muy preocupada sobre su seguridad. Aprovechando que os tengo a los dos y que además lo hacéis con esta agilidad, voy a lanzaros como una batería, pero ¿Crimea fueron los Sudetes? En cierto sentido podemos decir que, bueno, que sí, ¿no? Sí que es verdad que Crimea fue, o quizá ahí los occidentales pegamos un poco de confianza en Putin, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar que esto se arregle de una manera. Sí que es verdad que Europa nunca ha aceptado el dominio ruso pleno de Crimea, es decir, Europa... La Unión Europea, Estados Unidos, sigue insistiendo en la ucraniacidad de este territorio, ¿no? Es decir, que eso es parte de la República de Ucrania y que en algún momento, en base a los planteamientos del derecho internacional, eso debe volver ahí. Aquí también ir un poco con lo que decía antes Emiliano, ¿no? Y también aquí hay que recordar ese atlantismo de Polonia que no viene de ahora precisamente. Hace ya unos cuantos lustros el escudo planeado, el escudo antimisiles de la época de George Bush, de la presidencia de Bush hijo, esto también se llegó a plantear, pero precisamente Polonia y los bálticos son los más afectados porque hay que recordar que históricamente ellos han sufrido también una situación similar a la que está respecto a Rusia, la Unión Soviética en su día, pero bueno, y también hay que tener en cuenta que Polonia, y esto yo creo que, bueno, por quitar un poquito, ¿no? Biden sí que es verdad que ha utilizado un lenguaje en cierto sentido a veces grandilocuente, ¿no? Pero yo, aquí sí que es por romper una lanza a favor del pueblo polaco, porque el pueblo polaco está masivamente solidarizado con Polonia, precisamente por el hecho de que, según las estadísticas, 9 millones de ciudadanos ucranianos han llegado al territorio polaco. Y aquí yo creo que sí que Polonia merece que se reconozca esta solidaridad, de hecho, hacia el pueblo de Ucrania. Pero volviendo un poco a tu planteamiento, yo creo que en cierto sentido Crimea fue el último escalón de esa permisividad hacia Putin que precisamente quería continuar hacia el Donbass y luego pues parece que uno de los escenarios de la guerra era ese, ¿no? Enlazar toda la región del Donbass, conquistar toda la parte sur para enlazar también territorialmente con Crimea y avanzar hasta Odessa para después proseguir en Transnistria. Con lo cual, bueno, pues esto es una situación compleja que sí que es verdad que en cierto sentido, como tú decías, pues los Sudetes y Crimea, esa similaridad, yo creo que en parte sí podemos concluir que ha sido así. Y ahora, yéndonos, me habláis de Moldavia, me habláis de Georgia, que son países, bueno, que tienen un poco ese miedo ahora en el cuerpo y que no dejan de demandar ayuda a Estados Unidos, como comentáis, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero China, como actor fundamental, y permitidme que empiece por ahí otra vez, por esa parte grande, el próximo día 24, este jueves, da un discurso que normalmente no da Xi Jinping, que directamente lo han titulado en la agenda del presidente chino como discurso por la paz en Ucrania. Y a más acaban de anunciar desde el Ejecutivo chino la visita del propio Xi Jinping a Moscú
a lo largo de estos 2 próximos meses se planeará esa visita. Claro, por un lado está la paz, por el otro ese apoyo que decíamos, esa dualidad. Por eso preguntaba yo hasta qué punto en realidad puede Rusia sostener esto y sobre todo, viendo esta posición de China, viendo lo que ocurre con Moldavia, con Georgia, con todo ese cinturón, viendo la ayuda que están pidiendo, ¿dónde veis el conflicto y cómo respondéis a todo esto de aquí a finales de año? Bueno, recordemos que yo creo que se ha comentado que Wang Yi está en Moscú, entonces entiendo que de las conversaciones que haya obtenido Wang Yi con los representantes rusos, pues trasladará un mensaje al presidente Xi Jinping. Y en el fondo la política exterior china siempre se ha basado inicialmente en un win-win, es decir, en un gana-gana donde ellos nunca discuten los asuntos internos de un Estado, participan del principio de respeto de la soberanía territorial, entonces, entre tanto que ellos tienen, digamos, ciertos conflictos de Taiwán, y por lo tanto el hecho de que Rusia haya invadido un país y que reclame ciertas reclamaciones territoriales sobre un tercer país, a ellos les afecta en el epicentro de lo que es su política exterior, que es garantizar la soberanía territorial de China, incluido Taiwán. Por lo tanto, yo creo que el presidente Xi Jinping tratará en la medida de lo posible de hacer gala de sus habilidades negociadoras y tratar de convertirse en un exponente, digamos, de concierto entre Rusia y Ucrania fundamentalmente, y llevarse ese marchamo de pacificador internacional, en tanto que forma parte, digamos, de la política exterior china. Respecto a Moldavia, Georgia, esa situación en la que Maya Sandu, entre otras muchas cosas, la presidenta moldava, a quien se ha referido, por cierto, Joe Biden, este mismo fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich, pidió ayuda directa. Dijo que necesitaba que llegasen ya tropas porque la inestabilidad que se estaba empezando a producir debido a injerencias desde Bielorrusia no era capaz de frenarla desde su gobierno. Bueno, en el caso de Moldavia, obviamente están súper preocupados que sea el siguiente objetivo, y de hecho ya hay campañas de desinformación y de alteración del orden público en Moldavia, por lo tanto están necesitados de una intervención directa y que confirme un mensaje de garantía de la soberanía territorial moldava. Y en cuanto a Georgia, recordemos que también es otra de las candidatas ante la Unión Europea y seguramente pues dentro de ese proceso negociador se acelerará, como se está acelerando con Ucrania y como se acelerará también con Moldavia, es decir, un intento de integrarles territorialmente dentro de la Unión Europea y luego en paralelo a la Unión Europea pues la entrada en la OTAN, cosa que ahí es una de las líneas rojas de Putin, de decir, bueno, es que tengo a todos mis vecinos directos, salvo Bielorrusia, que son miembros de la Unión Europea y en su caso también de la OTAN, por lo tanto es una amenaza a mi seguridad nacional. Sí, al final, sí, aquí hay otra variable, ¿no? Que es lo que decía Emiliano. El planteamiento de adhesión a la Unión. Moldavia precisamente es lo que ha visto que podía ser el siguiente y le faltó casi tiempo. Sí que es verdad que durante los últimos años ha habido una tendencia entre ese vaivén entre el europeísmo y el euroescepticismo en el país, pero en los últimos años esto ha cogido cuerpo, ha cogido carrerilla y precisamente los 3 países que plantearon en el primer semestre del año 2022 acelerar su proceso de integración fueron los 3 países con los que en los últimos 15 años Rusia ha tenido algún problema territorial. Georgia en 2008, Moldavia por la cuestión de Transnistria y Ucrania. Así que es verdad que aquí la Unión concedió ese estatus de país candidato a la adhesión solo a Moldavia y a Ucrania, con lo cual las negociaciones pueden empezar a ponerse en marcha. A Georgia le dejaron un poco pendiente de posibles nuevos avances para concederle ese estatus candidato a la adhesión, con lo cual se mantiene un poco más al margen. Pero es curioso también cómo estos 3 países ven en la Unión Europea ese salvavidas para mantener la integridad territorial. Y yo creo que en el caso de Moldavia es muy llamativo, que es una lección aprendida de la historia ucraniana, de ese, bueno, pues lo que decimos en español, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Y la manera en la que yo creo que Moldavia ha puesto sus barbas a remojar es solicitando la adhesión a la Unión, pero sí que es verdad que hasta que no se materialice y concluya todo el proceso de negociador, pues no se van a generar obligaciones por la parte europea, con lo cual Moldavia tampoco es que haya cambiado mucho, haya obtenido algo significativo, más allá de que las negociaciones pueden comenzar. ¿Esperabais algo más del día de hoy? Que ayer hablábamos de esos acuerdos de Belavetza, de cómo se desintegró la URSS allá por el 91, y de que a lo mejor una de las ideas que tenía Putin era no dar por válido ese acuerdo y que por lo tanto le parecía legítimo lo que estaba ocurriendo. No ha pasado eso,
por eso decía yo que son más gestos que realidades todo lo que estamos viendo hoy, incluso esa puesta en escena también que parecía Mike Jagger, Joe Biden en Varsovia, pero incluso por la edad. Pero más allá de todo eso, ¿esperabais algo como lo que está ocurriendo? ¿Qué creíais que va a ocurrir? Aquí hay que tener en cuenta siempre una cuestión, y es que para Putin el mayor desastre de la historia reciente ha sido la desintegración de la URSS. Y él lo ha dicho en el discurso de esta mañana, él considera a Ucrania como parte integrante de Rusia, con lo cual, bueno, pues él peleará por eso. No solo Ucrania tiene ese régimen especial con Bielorrusia, con Lukashenko, luego también se han puesto en marcha ciertos acuerdos de cooperación militar, por llamarlo de alguna manera, con las repúblicas del centro de Asia. Es decir, que Putin lo que está intentando es reconstruir de alguna manera esa unidad o esa extensión territorial que tenía la Unión Soviética. Así que es verdad que por esta parte las repúblicas bálticas pues están, entre comillas, por decirlo, a salvo, porque ya son parte de la Unión Europea, ya están integradas en la Unión. Y queda el tercero en discordia, que sería las repúblicas del Cáucaso. Sí que es verdad que ahí Armenia y Azerbaiyán tienen también ese conflicto en Nagorno-Karabaj, con lo cual Rusia también ha estado presente ahí como fuerzas de paz, cosa que también llama bastante la atención, que para el conflicto de Nagorno esté como fuerza de paz, pero luego está haciendo la guerra por otro lado, ¿no? Pero yo creo que Putin está convencido de que su deber histórico hacia Rusia, hacia la madre patria, es restaurar las fronteras de la antigua Unión Soviética. Sí, totalmente de acuerdo, pero esa recreación del imperio ruso creo que lo tiene muy difícil. Países que has mencionado, especialmente Azerbaiyán, que tiene independencia energética y que tiene otras conexiones internacionales, y especialmente la relación que últimamente está teniendo también con la Unión Europea. El caso de Armenia y de Georgia, que en el fondo incluye todo, aunque bueno, el caso de Armenia será un poco más complicado, habida cuenta de las relaciones con Turquía también, pero lo va a tener difícil reconstruir, digamos, ese imperio soviético. Yo creo que tampoco Occidente lo va a dejar, sinceramente. O sea, creo que ya no estamos en esa dinámica. Y luego hay un elemento que a veces no se tiene en cuenta, que, o sea, yo creo que también por la falta de libertad de prensa en Rusia, yo creo que la sociedad rusa estaba acostumbrada a otra cosa. La sociedad rusa estaba acostumbrada a viajar internacionalmente, a realizar inversiones internacionalmente, y de repente se encuentra que son los parias del mundo junto a Corea del Norte. Es decir, que están posicionados ya desde el punto de vista occidental, quiero decir. Entonces, yo creo que debe haber una masa interna importante, lo que pasa que no se conoce ni se sabe, que deben, digamos, estar en contra de la política de Putin, porque estaban muy bien posicionados, los millonarios rusos estaban en todas partes del mundo disfrutando de un estatus fantástico, y de repente ahora, de la noche a la mañana, se han convertido en parias. La mayor parte de empresas internacionales han salido de Rusia o han bajado su actividad. Es decir, que realmente la afectación social que debe haber, yo me imagino que hay una resistencia mayor, y, digamos, una de las posibles soluciones que a veces se ha hablado, pero que no se ha comentado en exceso, es que internamente se trate un poco de deshacer el poder de Putin. No digo de eliminarlo, pero puede ser que haya ciertos elementos dentro del gobierno, aunque están sumamente controlados, donde se podrían plantear la necesidad de cambiar la figura de Putin como otra opción distinta a sentarse en la mesa de paz. Porque, sinceramente, la sociedad rusa estaba acostumbrada a estar completamente integrada en Occidente, y eso ya no ocurre. Y eso está generando, digamos, cierto malestar. Bueno, y eso también lleva a que haya tantos accidentes cayéndose oligarcas rusos por las ventanas, y que, digamos, esos contestatarios que tienen poder económico dentro de Rusia, también gracias a Putin, pues estén desapareciendo del mapa. Pero ahí hay unos movimientos internos telúricos que sería interesante también, si tuviéramos la información disponible, de ver si hay esos movimientos, no solamente a nivel de prensa, que como sabemos han tenido que salir del país los que opinaban en contra, sino fundamentalmente de cierta oligarquía que no está contenta tampoco con esta situación de restricciones de movimiento, restricciones de inversiones, y que les está afectando a su estatus de vida. Alguno, de hecho, murió envenenado entre Reino Unido y Alemania. O sea que... Sí. Que no sé quién sería, pero... Son todos accidentes. Sí, pero por eso te digo, no sabemos quién sería, pero pasó. Pasar lo que pasar, pasó. Dentro de todo eso, ¿creéis que Vladimir Putin, esto es un objetivo personal? ¿Es un objetivo que marcó con el partido? ¿Lo hace precisamente por eso que comenta Emiliano, de está perdiendo mucha fuerza en Rusia? Sobre todo se empezaba a ver a Rusia como un país que tenía una gran capacidad económica con una falta brutal de su aprovechamiento. ¿Creéis que todo esto tiene que ver con eso? Luis.
Sí, bueno, lo decía Emiliano, al final había unas capacidades, un potencial de Rusia que estaba desaprovechado, por lo menos se entendía que Rusia tenía un potencial que no estaba siendo explotado al máximo. En cuanto a la figura de Putin, yo no creo que Putin ahora mismo esté en condiciones, también porque él tiene, desde el punto de vista interno, una posición que mantener, es decir, él ha empezado una guerra, tiene que mantenerse fuerte y Putin yo creo que no va a dar su brazo a torcer, al menos no hay nada que nos haga sospechar nada por el estilo, con lo cual parece ser que si hay algún tipo de negociación no vendrá con Putin precisamente en el poder. Lo que no estoy diciendo es que a Putin se lo vayan a cargar, por decirlo de manera rápida y simple, ¿no? Pero bueno, también se ha estado comentando que parece ser que tenía una enfermedad terminal, que sus días en la presidencia estaban contados. Yo no sé también hasta qué punto el agotar el periodo presidencial, luego retirarse, bueno, aquí surgen un montón de teorías, pero yo creo que ahora mismo Putin, por la dinámica, por el bucle en el que ha entrado desde el punto de la política interna, no sé si compromiso con el partido, con los oligarcas, yo creo que él ha entrado en un bucle del que es difícil salir ahora mismo y que precisamente él tiene que mantener una posición de fuerza interna, precisamente porque, como decía también Emiliano, no sabemos hasta qué punto está habiendo contestación en el país y que es verdad, bueno, que hay gente que se envenena sola, que es un poco torpe y se cae por las ventanas, pero bueno, esto un poco por hablarlo de manera un poco quitándole peso al asunto, ¿no? Pero esto que nos parece tan irrisorio a veces hay que tenerlo en cuenta porque es que Putin ha entrado en una dinámica de la que es difícil salir sin parecer el malo y sin dejar quedar como el traidor a la patria, porque es lo que como quedaría si vende la paz a precio de saldo. Sí, vamos, sí, yo creo que esto es una idea, un proyecto puramente personal con esa visión imperial de Putin, y el problema que tiene es que ahora dar marcha atrás lo tiene muy complicado, precisamente por el sistema tan cerrado, tan presidencialista. Recordemos que modificó la Constitución y estuvieron cambiándose posiciones de presidente y primer ministro con Medvedev en su momento, que eso ya se ha convertido casi en vitalicio, ¿no?, como presidente, y entonces tiene muy difícil dar marcha atrás. Por eso digo que o es internamente dentro de esa propia oligarquía y dentro de las Fuerzas Armadas, que es un elemento clave, o si no, Putin no puede dar marcha atrás porque acabaría con toda su visión imperial que tiene de lo que debe ser la gran Rusia de nuevo. Os pregunto a los dos, y también un poco en línea con lo que preguntan muchos espectadores en el chat, que hablan de que, bueno, esto es como la parte vista desde el punto de vista, valga la redundancia, europeo. ¿Hasta qué punto todo es una media verdad? Y nosotros rechazamos parte de la... Nosotros me refiero, dentro de este esquema europeo se rechaza parte de la propaganda de Rusia. Al revés, desde Rusia ocurre lo mismo con esa parte más americana, más occidental. ¿Hasta qué punto todo está en un medio y no va a conseguir, o va a conseguir arreglarse precisamente negociando al final desde China con todo esto? O sea, ¿qué momento de todo es propaganda y qué veis de realidad detrás de la guerra que estamos viviendo en Ucrania, en el sentido de qué va a ocurrir realmente en cuanto a esas anexiones finales? Porque vosotros estáis hablando de que Rusia no tiene más remedio que retirarse y de que no puede vender tampoco esa retirada a precio de saldo. Entonces, ¿hasta qué punto veis que, pase lo que pase y digan lo que digan, más allá de esas propagandas, va a terminar ocurriendo algo concreto en Ucrania o en algún territorio anexo? Bueno, como dices, si me pongo en la piel de los zapatos de la otra visión, pues y con el apoyo que tienen algunos países, especialmente en algunos países latinoamericanos, pues en el fondo Rusia está recuperando lo que le pertenece, porque recordemos que Crimea y la zona del Donbass y Luhansk tiene una población mayoritariamente rusófona, y pues que fue uno de los argumentos para tratar de defenderles, pero en el fondo estamos hablando de la soberanía territorial, es decir, que cuando Ucrania se independiza con la caída del muro de Berlín y tiene ese territorio, pues eso es soberanía territorial, se le reconoce todos esos kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el hecho de que invada Rusia pues implica una violación del derecho internacional. Si me pongo ya en una visión puramente rusa, pues puedo entender, por ejemplo, el caso de Crimea. De hecho, yo creo que lo más difícil va a ser que, como ha dicho Zelensky, que no va a renunciar a un solo kilómetro cuadrado del territorio ucraniano, el tema de Crimea, porque Crimea es mayoritariamente ruso e históricamente pertenecía a Rusia, porque en el fondo eso fue, digamos, una cesión que hizo Stalin en su momento a Ucrania y que, bueno, que no se justifica, y además estratégicamente por Sebastopol, Crimea es fundamental para lo que es la flota
rusa en esa zona, especialmente con el estrecho del Bósforo tan próximo y el control del tráfico. Entonces, yo creo que si hay una negociación, que ya veremos, Crimea se va a quedar donde estaba a partir del 2014. Yo creo que puede haber algún tipo de reforma constitucional, que es lo que se planteaba en los acuerdos de Minsk, donde Donetsk y Luhansk tuviesen una cierta autonomía y se hicieron unas elecciones, tratando de crear una autonomía o un sistema menos centralizado en Ucrania. Pero Crimea yo creo que es intocable, es la línea roja de Putin, y ahí sí que no va a haber manera posible de que se baje de esa posición, cueste lo que cueste. Y poco va a ser, ¿no, Luis Rodrigo? Poco va a ser ceder solo Crimea si ya estaba antes de la guerra. Bueno, yo un poco volviendo al planteamiento que hacías, ¿no? Yo sí me pongo en la piel de algún país latinoamericano que está, bueno, que es bastante amigo de Rusia, yo lo puedo ver también como una lucha contra el imperio, ¿no? De esa visión, entre comillas, antiamericana, como decimos desde el punto de vista europeo, de un poco antiglobalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, como decía Emiliano, Crimea es la China en el zapato, es la manzana de la discordia. Podemos volver a los acuerdos de Minsk, con lo cual las regiones del Donbass, incluso alguna otra que mayoritariamente pueda ser de mayoría rusófona, excluyendo Crimea, por supuesto, pero esos territorios, esos oblasts, pueden ser fácilmente solventados, ¿no? Esas cuestiones de mayor autonomía, un sistema a lo mejor como el que tenemos en España, de incluso régimen fiscal especial para algunas partes del territorio. Pero es que, claro, si yo me pongo en la parte o desde el punto de vista ruso, pues claro, hay que recordar, creo que también se ha mencionado, que es que hasta la época de Khrushchev, Crimea era Rusia, es decir, que ahí, desde el punto de vista histórico de la mentalidad del ruso de a pie, es que eso es como un poco, si me permitiesen la comparativa, como el territorio de Gibraltar para un español, es decir, es tierra perdida del país, con lo cual eso va a ser muy complicado de deshacer. Sí que es verdad que desde el punto de vista internacional los referéndums que se llevaron a cabo pues no tienen ninguna validez, pero ahí hay ya un acta de asimilación del territorio a la Unión Rusa, me refiero a Rusia, con lo cual eso es un ovillo muy enrevesado que va a costar mucho deshacer y sobre todo no solo deshacer, sino que la solución a la que se pueda llegar pueda ser aceptada tanto en Ucrania como en Rusia y en el resto de socios occidentales. ¿Cuánto va a durar? Os dejo ya, casi os pregunto y os dejo marchar, Luis Rodrigo, Emiliano. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué más vamos a ver? Y sobre todo, ¿el conflicto va a escalar más allá de esto del envío de tanques? Vamos a acabar viendo, lo preguntamos muy a menudo, pero tras lo vivido hoy, creo que hay que repreguntarlo, ¿no? Vamos a acabar viendo militares de otros países con uniformes de otros países, no quiero entrar ya si hay polacos vestidos de ucranianos o no, a lo largo de este año o en esta guerra en Ucrania. ¿Se va a escalar el conflicto a otros países? ¿Vamos a ver eso? Bueno, aquí yo matizaría o preguntaría qué países, porque claro, si son países OTAN, yo creo que militares OTAN no habrá, porque eso supondrá de lleno la entrada de la OTAN en el conflicto, el conflicto armado abierto entre Rusia y la OTAN, con lo cual un escenario de tercera guerra mundial que precisamente es el peor escenario y el que queremos evitar. Sobre todo ya tuvimos ese susto con el proyectil que impactó en Polonia el año pasado, con lo cual ese escenario yo lo descarto totalmente. Pero bueno, ¿hasta qué punto militares bielorrusos, por ejemplo, pueden intervenir en el conflicto en Ucrania? Bueno, pues a lo mejor eso no es tan descabellado pensarlo, ¿no? ¿Cuánto espero yo que termine el conflicto? Bueno, pues yo, mi deseo es que terminara de aquí a un segundo. Obviamente, y desgraciadamente llevamos ya un año y yo creo que todavía nos queda bastante, precisamente por lo que hemos comentado de la dinámica de Putin y todas estas cuestiones. Yo creo que la escalada, pues habrá momentos de mayor escalada, momentos un poco más de sosiego, más de relax, pero que precisamente yo lo que sí descarto totalmente es la entrada de soldados OTAN en el conflicto, por esto que decía de que es un escenario que en la OTAN no se quiere. Pero no vamos a ver soldados polacos. Soldados polacos, yo creo que no.
voluntario. Otra cosa, hombre, si se refieres a algún polaco que voluntariamente puede ir allí, ponerse un traje militar con alguna... Yo eso, bueno, podría perfectamente darse, como creo que también hay algún español, y eso no significa que España sea parte del... me refería oficialmente, sí. No, yo creo que no. Emiliano. Te diría casi que con absoluta certeza que no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si trasen soldados de los ejércitos de los estados de la OTAN, estaríamos ya en una situación de conflicto de tercera guerra mundial, con lo cual eso creo que ningún país lo va a asumir ese riesgo. Otra cosa es los famosos mercenarios, igual que hay mercenarios por el lado ruso, que supuestamente están al margen, se ha privatizado la guerra, que es lo que se podría decir, con la compañía Wagner, pues ya hay soldados de otros estados europeos e internacionales que están operando a favor de las tropas ucranianas. Es decir, que eso ya existe en la realidad. Pero oficialmente creo que no, porque nos abocaría a una tercera guerra mundial y creo que ahí sí que debe haber contención. Bueno, al tiempo y lo iremos viendo. Efectivamente, yo no sé si oficialmente o no, ya hay quien especula con que el segundo idioma de los soldados ucranianos es el polaco, o sea que... Más allá de la broma... Bueno, es un idioma muy parecido, ¿eh? Sí, pero bueno, que se dice que en realidad, antes de la guerra se supone que había 500 000 de soldados ucranianos. Si han reportado casi 300.000 de bajas, pues hombre, es evidente que ahí han tenido a alguien que les está sustituyendo. De alguna manera, no sé qué está ocurriendo, ¿eh? Porque todo esto pertenece a ese terreno que, bueno, de la conspiración un poco, pero que también se va ajustando poco a poco, como casi todo, ¿no? En este conflicto que estamos viviendo poquito a poco. Bueno, mencionaba Luis Rodrigo, por cierto, esa cesión de Crimea, donde quizás habría que remontarse en los tiempos de Nikita Khrushchev por parte del Partido Comunista hacia Ucrania. Salidas hemos visto luego de la URSS. Vamos a ver cómo termina el conflicto y cómo termina toda esa zona compuesta. Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda, gracias. Y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, agradecido también. Gracias a ambos por este ratito, por esta tarde, en un día, bueno, uno más de estos que ya llamamos históricos. A vosotros. Gracias. Y nosotros de esta forma cerramos este capítulo con Joe Biden, con un presidente de los Estados Unidos que se ha dado un baño de masas en Polonia, donde dicen que sus soldados, insisto, ya se visten con uniformes ucranianos y son también quienes están combatiendo en el frente a los rusos. Joe Biden diciendo que los hijos de los polacos y los hijos de los ucranianos son como sus hijos. Bueno, hasta aquí esa frase, ese teatro de hoy del propio Biden en Varsovia. Insisto, baño de masas lleno de banderas, después de lo visto también esta mañana por Vladimir Putin, el presidente ruso, que a 3 días del aniversario de la guerra ha dado este discurso explicando cuáles son las metas que tienen y que desde luego por su parte tampoco va a acabar la guerra porque Rusia explica, está en un escenario de liberación de lo que consideran una serie de genocidios que se estaban produciendo dentro de Ucrania. Evidentemente, desde el otro lado, Occidente, y en este caso Joe Biden, escenificando esa unión y explicando que son quienes defienden la libertad y que son sus aliados los que están defendiendo al pueblo ucraniano, tal y como le pide en este caso el presidente del país elegido democráticamente, dice Biden, Volodymyr Zelensky. Hasta aquí la lectura de lo que está ocurriendo en el día. Les dejamos unos minutos, nada, y enseguida regresamos también para seguir hablando, eso sí, de economía, aquí en Negocios Televisión.